¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo en otro video que, si bien no es de la nube, guarda cierta relación. Quizás inclusive por el título que dice niebla podemos pensar, bueno, es un sinónimo y tal vez estemos hablando del mismo tema. Realmente no es un sinónimo de la nube, pero sí está muy relacionado, y si al momento todavía no nos queda claro que la nube, vamos a abordarlo un poquito en esta explicación, ¿no? Cómo se relacionan y entonces cuál es la diferencia entre la nube, la niebla. Y bueno, si se fijan, aquí viene una diagonal donde dice fog y también dice edge. Bueno, estos bordes o filos de cómputo, no es otra cosa más que estos extremos, nótese, de un cable donde está un enramado, o sea, una red donde hay muchos dispositivos conectados, son los que están precisamente en esas puntas, ¿no? En esos bordes. Y bueno, no necesariamente son el mismo concepto, fog, edge, es decir, la niebla y estos puntas o bordes, pero para no desengajar tanto estos conceptos, vamos a unificarlos porque todavía se relacionan más que la nube con la niebla. Entonces, ¿cómo podemos ejemplificarlo en algo que no sea tan técnico, tan de cómputo, procesamiento, memorias y demás? No es otra cosa más que cómo trabajamos los procesos en cualquier, vamos a decir, ambiente de personas, donde las personas como entidades pasan a ser estas computadoras. ¿Qué serían estas computadoras? Pues claro, serían los equipos convencionales desde el siglo pasado, pero que ya abarcan inclusive nuestros móviles, nuestras tablets. Pero entra otro concepto que también se explica por ahí en otro video y en mucho contenido, que es el Internet de las cosas. ¿Qué es el Internet de las cosas? Todos estos dispositivos que se pueden conectar de alguna manera a Internet o tienen conectividad con nuestras plataformas, llámese nuestros smartwatches, llámese los focos que tenemos que encienden automáticamente, las bocinas inteligentes que le pedimos algo con nuestra voz y nos dan una respuesta. Pues todos esos son no especialmente computadoras per se, pero ya fungen como dispositivos inteligentes que llamamos comúnmente. Todo este ambiente entonces del Internet de las cosas hacen que tengamos una carretera pues mucho más concurrida, y donde carretera significa estos viajes en la red que traen información. Ojo aquí. Entonces, ¿cómo viaja la información? Ahorita mencioné carreteras. ¿Y por qué es importante mencionar los dispositivos y por qué decir Internet? Bueno, ahora sí, tomando un poquito los antecedentes de la nube. ¿Qué es la nube? Es esta entidad que está donde no la vemos, pero en el cielo, y de alguna manera, que sabemos no es mágicamente, mandamos una petición, la resuelve, nos regresa el resultado. No lo hace en nuestras computadoras localmente, sino que pide un servicio. Llámese de otra manera, tenemos la aplicación de documentos de Google, tenemos la aplicación de Office 365 y hay una opción por ahí de trabajarlo en línea, donde abrimos nuestro navegador, llámese Edge, llámese Chrome, y estamos trabajando en la misma página para elaborar un documento. Este documento, claro, el navegador es nuestra interfaz, el que está capturando estas letras, pero vemos en la parte de arriba que hay una nubecita que gira y nos dice ya está guardado en la nube. Bueno, la nube entonces es esta otra computadora que está en un lugar distante, pero que está guardando la información. Ahora, siendo ahora sí un poquito más técnicos, ¿cómo llega esa información de nuestra computadora a la nube? Pues se encontrará con un montón de estaciones, casetas o como le quieres llamar en esta carretera. La intención entonces de dónde entra el papel este de la niebla es precisamente en esos traslados. ¿Por qué sería un problema? Pues a lo mejor en mi casa no hay problema. Tengo que les gustan dos computadoras, dos Smart TVs, tengo otros tres teléfonos celulares. No voy a saturar una carretera de 4 carriles tal vez, que a veces esperamos un turno, pero es mínimo. Bueno, aparentemente todo está balanceado, pero ¿qué tal una empresa? Ubíquense entonces un edificio
donde hay varios trabajadores, donde esos trabajadores tienen su computadora, pero también tienen su teléfono celular y además cuentan con otros dispositivos como pueden ser unas camaritas de seguridad, pero al fin están sobre la misma infraestructura. Y bueno, vamos a pensar, pero esa empresa no tiene una carretera de 4 carriles, son 4 carreteras de 4 carriles, 16 puntos para viajar, pero no somos entonces 10 personas. Tal vez sí, ojo, pero nos estamos refiriendo a empresas que pueden potenciar esto a 100 veces y eso, ahora sí, pudiera hacer que esos turnos se volvieran más lentos, más torpes en esos viajes y probablemente no sea un impacto de horas, ¿no? Como si estuviéramos en la carretera atorados, pero sí pudiera ser más de 10 segundos. Y entonces, cuando entramos en esta dinámica de la información rápida para tomar decisiones, para detectar cosas sospechosas, véanlo de esta manera, una cámara detecta un movimiento. ¿Qué cámara fue? Bueno, nos puede dar una idea, pero si entonces queremos descargar un video, estamos trabajando sobre la nube, pues vamos a tener que conectarnos con la velocidad de internet, la que estamos compartiendo entre todos, y entonces nos lleva a esta opción de compartir el ancho de banda tal vez en varios contratos donde estamos hablando de un proveedor de internet, llámese Megared, llámese Infinitum, Triple Play, lo que sea, tendríamos que diversificar para no saturar al final esta red, porque es como mandar el mensaje y que no te encuentres a nadie más que ir directamente con el jefe. Funciona en empresas pequeñas, y por eso lo comparo así, pero no en las más grandes. ¿Qué pasa entonces cuando un empleado tiene una función? Existe entonces un grupo de empleados que llevan esas funciones, se multiplican esa información que contienen, esa información que reportan y se le llevan a un jefe. Bueno, pero resulta que la empresa crece, hay otros empleados que tienen otro tipo de información y se la están llevando al mismo jefe. ¿Qué es lo que está pasando? Al final del día, este jefe se va a saturar de esa información, va a tener muchas más responsabilidades que tal vez pudiera no resolver y terminaría, al igual que cuando hablamos del Internet, contratando a otra persona que sea otro jefe de otra área. Entonces, vamos a comparar esta infraestructura con la nube, que es el ser más arriba, les decía, como el gerente general o el que administra todo lo de la empresa. Claro, no quiere decir que la empresa tenga todo en la nube, pero estamos hablando de ese segmento, ¿no? Y también la nube no es realmente una computadora, sí pueden ser un montón en data centers, pero si nos devolvemos un poquito, sabemos que la nube entonces es un esquema de pago mensual sobre los procesamientos, sobre los anchos de banda consumidos, y entonces tiene un costo, ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí, eso sería ya para otra sesión. Entonces, la nube es el jefe tendría que resolver todo y los empleados no tienen que avisar al mismo jefe para tratar todos los temas. Esto se reparte entonces en estos jefes de área tal vez o de ciertos procesos que reducen entonces la información que tiene que procesar el jefe superior, hablando de esta comparativa jerárquica como un organigrama. Pues no es algo tan distinto. ¿Qué información es la que nos pueden ayudar los empleados en ese nivel jerárquico para que ellos mismos se valgan por sus decisiones y resuelvan sus situaciones antes de pasar a un nivel superior? Eso es lo que nos hace la tecnología a los bordes o a los extremos más bajos para ahora que estamos diciendo que los dispositivos son inteligentes, realmente no dependan de esos superiores para realizar sus actividades. No estamos todavía muy claros. Bueno, vamos pensando. En algún momento nuestros teléfonos solamente tenían ciertas funciones, pero ahora contamos con grandes capacidades de procesamiento. Tenemos memorias muy amplias, es decir, hace unos cuantos años decir 8 gigabytes era un montón de memoria, ahora ni siquiera nos sirven para tener el sistema operativo y las aplicaciones. Eso hace que los dispositivos sean más capaces. Eso nos diría en un terreno laboral, necesitamos trabajadores con mayores capacidades. Por eso hago esta comparativa. Conforme los dispositivos del Internet de las Cosas puedan tener más funciones, ser más independientes,
pues nos va a llevar a este juego de evitar tantos viajes de datos hacia la nube, resolviendo entonces en ese lapso o depurando la información que necesita el jefe, el gerente general, el dueño de la compañía, como lo quieran ver, para que tome las decisiones solamente de lo que realmente importa hacia ese nivel. ¿Ok? Entonces, no es otra cosa la niebla más que esta interacción intermedia entre todos los actores o dispositivos, personas que interceden en este flujo de la información. Si yo entonces estoy hablando de cámaras de vigilancia, donde probablemente el 80% del tiempo son imágenes estáticas o muy repetitivas porque siempre pasa lo mismo, de repente detono una alerta porque hay un movimiento extraño, necesitará saber la nube o el jefe mayor, por así decirlo, todo lo que ocurrió en el día detalle a detalle o solamente cuando fueron estas alertas. Ahora, también podemos clasificar estas distintas alertas. ¿Cuáles tienen mayor nivel de importancia? Donde esta importancia puede ser a lo mejor peligro. Para entonces decirle, solamente le voy a decir que hubo un peligro, algo que realmente vale la pena anotar, o simplemente con hubo un movimiento y eso fue suficiente para ocasionar un registro, donde ese registro es entonces un viaje de la información, una anotación de esa información en ese espacio en la nube, o llámese de otra forma, en las carpetas que tienen que llegarle a ese jefe para que autorice, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se van reduciendo todas las actividades que pueden realizar, claro, a lo mejor entre más personas hacia abajo. Llamémosle entonces a estas personas los dispositivos del Internet de las Cosas que ellos mismos eh, clasifican esta información, pueden entonces identificar estos patrones de comportamiento donde dicen cuál es importante, cuál no, para qué me sirven, y una vez que los tengo procesados, hacer, por decirlo de alguna manera, un resumen de esa información para decir esto es lo que voy a llevar hacia mis reportes superiores, ¿no? Entonces, aquí está esa incrustación en lo que son los extremos, dispositivos al más bajo nivel del organigrama, donde puede ser, por ejemplo, mencionaba una camarita, pero a lo mejor es una lámpara. Si actualmente ustedes cuentan con un foco inteligente, saben que mediante una aplicación lo pueden encender, apagar, configurar para ciertos horarios, pero ¿cómo funciona normalmente? En la aplicación entramos a una conexión con la nube entonces me configura a esas lámparas y probablemente sea directamente la conexión con cada uno de los focos o bien ya cuentan con las capacidades de sincronizarse entre varias áreas de nuestra casa o empresa si lo queremos ver con un impacto mayor, donde decimos todas las luces de enfrente que enciendan al mismo tiempo, todas las luces de atrás que también encienden al mismo tiempo o a tiempos distintos el frente y atrás, pues ya seccionamos la información que en este caso tal vez sea solamente un encendido y apagado. Entonces, si yo tengo un concentrador, un hub, pues, donde, digamos, estos asistentes inteligentes pueden controlarme esos comportamientos cuando yo estoy en la misma zona, en la misma red local, pues evitaría entonces este viaje a la aplicación para poder determinar que se apagaran todas las luces traseras. No sé si estamos quedando más o menos claro. La cuestión aquí es que ¿por qué se llama la niebla entonces y no entonces mencionarlo como un derivado de la nube? Aunque estamos viendo fenómenos y si lo vemos en la parte de las figuras similares, ya que las nubes pues tienen este aspecto de vapor, tal vez un color distinto, más claro, pero aquí tenemos entonces, de acuerdo a Raj y Raman, que son los autores en que me estoy basando para estas diapositivas y para esta explicación, la niebla entonces, como en el fenómeno natural, corresponde a una capa en nuestro ambiente que está más cercana a nosotros como personas. Volviendo a esta parte de la empresa, entonces la nube, decía, es lo que está más arriba, más difícil llegar, pero si nos ubicamos en la niebla, que tal vez no está en el mismo nivel,
pero nos sirve entonces como ese superior no tan alto, llámese subgerente, subjefe, para resolver más rápidamente nuestras situaciones. Por lo tanto, niebla, porque es más cercana que la nube, pero no porque tenga ninguna otra característica de vapor y estado eh, gaseoso de algún tipo de componente químico ni nada, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la figura un intento de explicación de arquitectura donde vemos cómo se encuentran las cosas del Internet de las cosas, donde se menciona como sensores conectados a objetos de interés. ¿Qué son estos objetos de interés? Cualquier dispositivo que se vayan a encontrar que tenga estas capacidades de conexión, que generen datos y que con esos datos se puedan aprovechar para tener algún sentido, algún significado y tomar decisiones. Esto entonces nos lleva a que antes de la nube interceder con esta red de niebla, donde vemos una imagen como de unos controladores. No necesariamente es una computadora como tal, sino solamente un dispositivo que pueda administrar las funciones similares que tengan un grupo de dispositivos en este caso, controle entonces esa parte y me pueda dar un concentrado de la información para nada más asignarle actividades que él se encargará de resolver a detalle. ¿Ok? Sí puede ser una computadora, sí puede tener una aplicación, pero esa aplicación entonces es como cuando yo le digo, mándale un mensaje a todo tu personal, entonces yo ya no estoy diciéndole a uno por uno, sino al que se lo encargué, que en este caso sería un dispositivo tal vez, se encargue de esos sensores o ese otro grupo de dispositivos. ¿Qué me evita esto? Bueno, esa información que yo tengo que viajar a través de internet para entregarla a un servidor que está a lo mejor en otro continente incluso, yo sé, no voy a pensar que están viajando en jet ni en autobús ni nada. Las velocidades son rápidas, pero al final todo carretera, cuando le llegan muchos automóviles, tiende a reducir su velocidad. ¿Qué haríamos con esto? Aprovechar entonces el máximo de esos canales de comunicación, tal vez saturando los locales, pero entiéndase que en los locales van a ser distancias más cortas y por lo tanto los tramos de esa carretera imaginaria se están reduciendo en velocidad, pero solamente los que tengo cercanos a mí. Eso implica, entre otros conceptos, cuestiones de seguridad y demás, porque ya los tengo alejados de esa nube que está conectada a Internet. Y no estoy diciendo que la nube sea insegura, solamente que pasa más a esta parte de mi control. Si nos ubicamos en el tema de las nubes, por ahí podemos recordar un poquito de lo que son las nubes híbridas, lo que son las nubes privadas, pero entonces es un juego, una estrategia que tendrá la empresa para poder clasificar la información como está viajando, pero recuerden que el enfoque de la niebla es esta rapidez, si bien tiene algo que ver con la seguridad, el principal enfoque es que los dispositivos que ya se hacen llamar inteligentes realmente aprovechen esas capacidades de inteligencia, ¿no? Entonces, ya vimos, tiene que ver con el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas son los trabajadores que tienen ciertas funciones, cierta información que brindar. Esta información entonces surge a partir de los sensores, a partir de las cámaras, a partir de los micrófonos, a partir de las bocinas y todas las cosas que contengan los distintos dispositivos que pueden ser un montón de usos para dar entonces esta rapidez, generar información lo más cercano al tiempo real. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, si nos ubicamos también en la cuestión de la inteligencia de negocios, las decisiones se toman basadas en la información, sí, histórica, pero la tendencia es que sea lo más cercano a una información oportuna, es decir, puedo estar pensando en algo que ocurrió porque llevamos 10 años trabajando de la misma manera, pero tal vez los últimos 3 días, tal vez lo que sucedió por la mañana me haga tomar decisiones más asertivas porque el día de hoy tiene características que si bien se han tratado en otras ocasiones, estamos identificando ese día en particular que me describe más adecuadamente un panorama que se ajusta a la solución, digamos, como lo mencioné, aunque suene un poquito repetitivo,
más acertada o más cercana a lo que pudo haber sucedido en alguna ocasión. O si no ha sucedido, por lo menos unos datos que ya no estoy hablando de lo que sucedió ayer antier, sino lo que está sucediendo hace 2, 5 minutos, y eso me lleva a anticiparme sobre alguna crisis, ¿no? Bueno, pero no vamos a pensar mal, a nadie nos gustaría estar en esa situación crítica. Sin embargo, sucede y lo hemos visto pues en un montón de situaciones, si lo vemos como empresa, pero como sociedad, pues no quisiera recordarles esta pandemia que nos encerró varios más de meses, años, pero son cuestiones que pudieran generar información que nos puede entonces representar una prevención, y eso nos ayuda pues también a tomar las decisiones más adecuadas de su momento. Aquí, resumiendo, ¿cuál es la información? Pueden ser datos, eventos, interacciones, transacciones, diagnósticos, que al final lo quiero concentrar para que la persona que va a tomar esa decisión final, si lo estamos viendo como dispositivos puramente inteligentes, ¿cuál es el indicador para este encargado? Pues el resumen con los puntos clave y no un detallado de todo lo que ha sucedido a lo largo del día, y sobre todo si estamos hablando de cada segundo. Imagínense, grandes volúmenes de información. Eso, si lo queremos ver de otra manera, no es la misma enviar un megabyte y ahora tantos sensores, tantos videos que cada vez son más grandes también, 4K, 8K. No me alcanzaría la red entonces para surtir por ejemplo, véanlo de otra manera, cuando les mandan un mensaje con fotografías, cuánto tiempo tardan en descargarlos. Pues precisamente es ese viaje que hace a la nube. Necesariamente queremos ver todo lo que nos mandan, tal vez no. Esos filtros entonces son esos trabajadores que se van a encargar de darnos nada más lo justo para, o lo óptimo para ejecutar nuestras tareas, ¿no? Y al final tiene que ver con esta conexión. Digo, suena un poquito exagerado, futurista aquí, pero ¿por qué nos dice que la niebla es una intermediaria entre el mundo físico y el cibernético o virtual? Porque hablar de Internet de las cosas, que es punto clave en esta niebla, son esos sensores, son esas interfaces entre nosotros y las máquinas, donde las máquinas, veámoslo como esta información que viaja, en otras palabras, pues, datos. Entonces, lo que nosotros hagamos en la vida real puede estar representado en esta estructura de datos, en esta virtualidad. ¿Ok? Entonces, puede ser aterrizado, si ustedes lo quieren ver así, en lo que es la realidad aumentada, donde entonces nuestro entorno, capturado con esas cámaras, con esos micrófonos, esas bocinas que nos dan esas sensaciones para conectarnos con esos ambientes, pues nos pueden llevar a esa cercanía, ¿no? A juntar estos dos mundos. No quiere decir que nos estemos metiendo a la Matrix ni nada así, pero es como logramos que estos dispositivos, que cada vez van en mayor crecimiento, ya no solamente, como decía hace un buen tiempo al principio, ya no solamente tenemos una computadora y un celular, sino que cada vez tenemos pues nuestras bocinas inteligentes, tenemos lámparas tal vez, tenemos inclusive repetidores de nuestra red porque no alcanza en todo nuestro hogar la cobertura. Tenemos además pues un montón de contactos inteligentes que programamos. Ahora tenemos aires acondicionados, mini splits que prendemos mediante las redes inalámbricas, y lo que venga pues va a estar incrementando todo este tráfico, como les decía, en nuestra carretera, que es nuestro servicio de internet. Pero recuerden que siempre, al tener nuestro modem, tenemos también una red local donde, si ustedes, por ejemplo, han puesto un video de su teléfono en la Smart TV, lo hacen sin necesidad de viajar por internet, pues están conectados, sí, una red inalámbrica, pero que está en lo local. Es decir, no sale de su casa como en algún momento transferimos datos con Bluetooth o anteriormente por infrarrojo. Y bueno, ya creo que se fue muy largo este video, lo vamos a dejar aquí. Aquí están las referencias de donde más o menos he basado la información, un poquito más de otras partes, pero espero se haya aclarado un poquito más este tema y les sirva también de repaso a los que ya lo vimos en clase. ¿Okay? Hasta la próxima.